Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. En ocasiones el cielo nos arroja sorpresas inesperadas. Desde el medievo el hombre dejó constancia de misteriosas lluvias de los elementos más insospechados. Lluvias de peces, de sangre, de cruces de madera, lluvia de reptiles, de arácnidos o de extrañas sustancias semejantes a la gelatina. Desde el siglo XX, la ciencia ha tomado el relevo a la superstición, que calificaba estos hechos como anuncio de maldiciones y desgracias. Los investigadores, casi en secreto, siguen recogiendo pruebas. La última y más espectacular, el pasado 5 de enero en Puerto Rico. 10:33, aquí estamos, Milenio 3, y además con un dúo de lujo a los mandos técnicos, don Antonio Bravo, don Javier Rodríguez, y con un equipo compuesto siempre de Katia Rocha, Carlos Barroso, Carmen Porter, aquí a mi lado, y este que os habla, Iker Jiménez. Lo habéis escuchado en la voz de nuestro compañero Carlos. A veces el cielo nos da sorpresas. Esas sorpresas a veces no se cuentan habitualmente. Por ejemplo, menudo regalo de Reyes para una familia de Puerto Rico. Aquí en España no se ha contado absolutamente nada. Una humilde familia en una residencia que ve cómo algo cae del cielo y prácticamente los mata. Algo además que no se parecía a un meteoro, con una serie de sustancias misteriosas, y algo, como decíamos, que los medios de comunicación han apartado, no han comentado. Nosotros, Milenio 3, sabéis que nos ocupamos precisamente de esas noticias, las que parece que no tienen tanta solvencia en los medios habituales. Vamos a dedicar el programa al cielo, a los misterios que parece que siguen allí, a esas bromas pesadas que han tenido testigos, informes y documentos policiales. Y en un segundo vamos a hablar con la gente que hace tan solo una semana capturaba esa misteriosa bomba del cielo. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Y nos encontramos ya en conexión con Puerto Rico, con San Juan de Puerto Rico. Allí nos espera Genaro Torres, que es director de la Oficina de Manejo de Emergencias Ambientales y que fue una de las primeras personas que acudió al lugar donde ocurrieron estos misteriosos sucesos. Don Genaro Torres, buenas noches y bienvenido a Milenio 3. Muchísimas gracias. ¿Qué ha ocurrido, don Genaro? Parece ser que un gran objeto ha caído dentro de una finca en Puerto Rico y ha causado ciertos problemas, ¿no? Era un objeto parecido a una masa, como una roca caliente. Tenía unos destellos azules, emitía destellos azules. Y tenía entonces en una de las partes, en una de las esquinas, tenía como una sustancia gelatinosa. Nosotros hicimos un muestreo de sonido utilizando unos equipos electrónicos para detectar compuestos orgánicos volátiles y medir niveles de radiación y no detectamos absolutamente nada. ¿No daba radiación aquel objeto? No. Y esto, don Genaro, cayó, para que en España toda la audiencia de la cadena SER se haga una idea, cayó dentro de una finca particular, incluso generó algún estropicio, ¿no? No, en una residencia, en la parte de frente, en la parte delante de alguna residencia. Ajá. Y la gente, imagino, según nos ha llegado a nosotros la noticia, quizá haya términos que no se adecúen, parece que incluso los dos testigos principales, o la familia a la que pertenece esa zona, tuvieron problemas respiratorios porque aquello desprendía un fuerte olor a azufre, decían. Inicialmente, cuando yo entrevisté al dueño de la residencia, el señor Martín Rodríguez, me indicó que él percibió un fuerte olor a azufre, acompañado por la ausencia de aire. Posteriormente ellos revisaron el interior de la residencia para cotejar si había ocurrido algún cortocircuito y no encontraron nada normal. Sabemos que es poco tiempo el que ha transcurrido, pero ¿se tiene alguna hipótesis? ¿Creen ustedes que puede ser algo concreto? ¿A qué se puede deber esta caída de esta especie de masa? Pues la verdad que no sabemos. Nosotros hemos consultado con un sinnúmero de agencias federales y le hemos explicado la situación y entonces estamos en espera de que ellos nos contesten. Nosotros, por nuestra parte, nosotros recolectamos muestras de la sustancia y muestras del terreno donde impactó esa sustancia y la enviamos a un laboratorio, al laboratorio ambiental nuestro. Y don Genaro, ¿qué tamaño tendría esta lo que sea, este objeto? Tenía aproximadamente 2 pies, como 2 pies por 2 pies. Ajá. O sea, un objeto relativamente... El tamaño de una bola de baloncesto, más o menos. Ajá, como una bola de baloncesto. ¿Y qué pensaba la gente, las personas
que estaban allí? ¿No le daban explicación? ¿Estaban nerviosos? ¿Qué les decían ustedes? Sí, inicialmente estaban nerviosos porque realmente pues ese fuerte olor a azufre, después los destellos azules, la ausencia de aire, ese tipo de cosas, pues una palma adyacente que se habían quemado las hojas, la grama de vegetación quemada. Claro, ellos pensaron pues que era un objeto extraño que había caído del cielo y estaban sumamente preocupados porque incluso cuando ocurrió eso ellos se acercaron a un objeto sin saber qué era. Y en esos casos así, cuando hay una sustancia, un objeto desconocido, pues claro, no se debe acercar. Debe ser tomar precauciones y notificar a las entidades pertinentes. Y ahora mismo, don Genaro Torres, director de la Oficina de Manejo de Emergencias Ambientales en San Juan de Puerto Rico, ¿este objeto dónde está? ¿Se ha trasladado a algún lugar o se ha fraccionado o se han cogido muestras? ¿Dónde está exactamente? El objeto se encuentra aún en el mismo lugar donde impactó. Nosotros aislamos, se le colocó unas barreras alrededor para evitar el acceso de personas que no tienen nada que ver con el objeto. Y entonces estamos en espera, como le indiqué, de recibirle resultados para entonces determinar qué es lo que se va a hacer finalmente. Don Genaro, pues muchísimas gracias. Esperemos que pronto haya una solución. De vez en cuando el cielo nos arroja estas sorpresas y le agradecemos muchísimo haber estado con todos nuestros amigos españoles allí desde San Juan de Puerto Rico. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. En la SER. La noticia estaba en el otro lado del mundo. Y ahí estaba el micrófono de la cadena SER con el trabajo de producción de este equipo. 5 de enero, algo cae del cielo. A lo largo de este siglo, y del pasado, por supuesto, han ocurrido hechos parecidos, y a veces sí, luego lo comprobaremos, se tomaba constancia de ellos, incluso a nivel oficial. En España, y seguro que muchos lo recordáis, hace unos 2 años, cuando empezábamos el 2000, pues nos vimos asolados por una extraña lluvia de fragmentos de hielo. A día de hoy, todavía no hay una solución concreta para ese fenómeno. Pasa como con muchas cosas, ¿verdad? No nos acordamos ya, pero ocurrió y pasó. Hubo una persona científica, jefe del Laboratorio de Geología Planetaria, Jesús Martínez Frías, que fue el individuo que, además igual mucho lo recordaréis, con una maleta, una especie de nevera, iba a esos lugares, cogía los datos, cogía las muestras y empezaba los estudios. Todavía no han finalizado. Esto es lo que nos recordaba Jesús Martínez Frías sobre aquel misterioso fenómeno. Bueno, en España el principal problema que tuvimos fue que hubo muchísimos fraudes y muchas bromas que desde luego pues desnaturalizaron el fenómeno en sí. Pero bueno, claro, si hay fraudes pues hasta con el Antrax, ¿cómo no lo iba a haber con esto, no? Pero eso no quita para que existieran casos reales como los que nosotros verificamos. De hecho, no es que los hayamos verificado en un informe oficial ni institucional, sino que ya forman parte de la literatura científica en las revistas más prestigiosas. Es decir, que nosotros seguimos trabajando en este tema y efectivamente en España se produjeron algunos casos. Nosotros fuimos muy rigurosos y verificamos solamente 6, descartamos aquellos que no tenían todas las garantías. Y el mayor en aquel momento fue uno que cayó quiero recordar, en Chilches, en la zona de Castellón, de aproximadamente 4 kilos. Pero posteriormente nosotros hemos verificado otros. Hasta el momento el mayor verificado caído en España es uno que ha caído precisamente, ya el año pasado, en enero de 2002, en Soria, de más de 16 kilos. Cosas, y ya veréis, cosas de lo más dispares que caen del cielo. Pero también sabéis que hay una vía de contacto directa con este equipo, milenio3 con número @cadenaser.com, milenio3 con número @cadenaser.com, y también que hay una edición segunda de este programa de 3 a 4 de la mañana. Carmen Porter, tenemos muchísimas cosas y actualidad de ultimísima hora, ¿verdad? Pues sí, buenas noches, Iker. Esta madrugada nos iremos hasta el pueblo de Follos, en Valencia, donde al parecer están ocurriendo fenómenos extraños en una fábrica de válvulas. Ya son 3 los guardas de seguridad que se han dado de baja tras el shock sufrido al ver una figura fantasmal y escuchar sonidos como de mesas y sillas que se movían. Para ir abriendo boca vamos a escuchar lo que declara Jesús, uno de los testigos de los hechos. Dicen haber visto sombras y alguna imagen bastante difuminada, pero una imagen que se está asomándose a una de las ventanas y dice como atraerlos. Y como siempre en nuestras secciones de la madrugada, los comentarios de libros, el informativo, las leyendas urbanas de Katia Rocha, la historia perdida de Nacho Ares, las conspiraciones y muchas más cosas, Iker. Muchas más cosas, además este caso que es curioso, ha llegado hasta los telediarios. Seguro que muchos habéis hecho memoria
objetos que caen del cielo, aquellos aerohielitos que ya no tienen nombre científico real y que siguen siendo un auténtico enigma. Pero yo he querido poner a trabajar a todo nuestro equipo de corresponsales y colaboradores desde España. Tengo que decir, y esto es muy importante, que cada uno de vosotros que escuchéis este programa podéis ser colaboradores del equipo, podéis informarnos, podéis ejercer de corresponsales. Eso lo ha hecho, por ejemplo, Rubén Martín, un buen amigo que ha pasado la frontera de ser solamente oyente a colaborar, y lo hizo mandándonos toda la información de Valencia, que os repetimos, esta madrugada de 3 a 4, en la segunda edición, vamos a tocar a fondo. Y hemos intentado que mucha gente colabore también en saber qué es lo más raro que ha caído del cielo en diversas partes de España, por lo menos en los últimos 15 años. Antes sería importante recordar, al menos a nivel mundial, cuáles han sido los casos más casi imposibles, podríamos decir. Hubo un personaje que se llamaba Charles Fort, muy célebre, hizo un libro llamado El libro de los condenados, y allí recogía infinidad de pequeñas noticias de los periódicos de provincia, sobre todo en Inglaterra y en Estados Unidos, que hablaban de casos como el de Puerto Rico: extraños objetos, sustancias no identificadas, y a veces incluso desde el medievo noticias de lluvias de sangre, de lluvias de animales, de peces, por ejemplo, en Galicia hace no mucho tiempo. Carmen, haciendo un análisis, ¿cuál sería, digamos, el ranking de las lluvias registradas, al menos por prensa y por policía, en el pasado siglo, desde el 19 hasta estos días? Pues comenzaremos por Londres, donde el 5 de mayo de 1848 una lluvia de agua y peces, que se correspondían además a una especie de agua dulce que solo se encontraba en Galilea. Imagínate, a miles de kilómetros de Londres. El 14 de febrero de 1870 cayó en Génova, Italia, una sustancia amarilla que cubrió las calles. Según se estimó, la cantidad de esta materia era de aproximadamente 100.000 toneladas. En agosto de 1894, miles de medusas cayeron sobre la ciudad de Bath, en Inglaterra. En el mismo momento, no lejos de ahí, en Wigan, cayó una lluvia de pequeñas ranas. El 21 de julio de 1920, en Oregón, llovieron fragmentos de algo parecido a la porcelana. El 12 de mayo de 1930, en Queensland, en Australia, hubo una lluvia de cangrejos. Muchos animales. Sí. También en enero de 1952, en varias zonas de Burma, en la India, llovió arroz. 2 años más tarde, en 1954, en California, cayeron trozos candentes de hierro fundido. Y así un sinfín de, incluso, carne, sangre, telas de araña. Sí, en Brasil, por ejemplo, carne y sangre, el 27 de agosto de 1968. También de telas de araña, como habían dicho, de flores, de granos de maíz, de sapos e incluso de monedas antiguas en algunas ciudades. Todo esto registrado perfectamente. Y bueno, hay una teoría, que es la de que el aire en algunas tolvaderas consigue elevar, por ejemplo, del mar algunas sustancias y arrojarlas. Pero hay veces que lo que cae del cielo es completamente distinto, completamente enigmático. Hay un caso sensacional. Ocurrió no hace mucho y estoy seguro que nunca habéis oído hablar de él. 7 de julio del 97, muy cerquita de Finisterre, esa Galicia mágica y auténtica que, por desgracia, últimamente es noticia por otras cosas menos amables. Cayó algo inexplicable del cielo y fue testigo todo un buque de procedencia maltesa. Nos lo cuenta nuestro corresponsal allí, Miguel Pedrero. Una tarde, a pleno día, con visibilidad perfecta, mar en calma, pues como bien tú decías, un buque, el Marieta II, que hacía la ruta Casablanca, Marruecos, a la ciudad de Lorient, en Francia, pues 2 tripulantes de ese buque, un oficial y un marinero, pues de pronto llegan muy asustados, muy excitados, junto al capitán, y le comentan que acaban de ver algo que no tiene explicación, y que ellos dicen que bueno, que lo que han visto es un hombre que caía del cielo, con las piernas y los brazos abiertos, que iba enfundado en un traje verde perfectamente ajustado a su cuerpo, y que en la cabeza llevaba una especie de casco o escafandra, ¿no? Este ser pues cae al mar y bueno, y según parece pues se hunde en las aguas, ¿no? Repito, hay que tener en cuenta que estamos hablando de que esto sucedía a pleno día, con una visibilidad perfecta y con el mar en calma, ¿no? Y que además este suceso ocurría a unos 60 metros de la posición de estos 2 tripulantes del barco. Bueno, entonces acto seguido el capitán decide echar anclas y bueno, y posicionarse, dejar el barco en esa posición para que los equipos de rescate puedan encontrar el cuerpo, ¿no? Porque ya no creían que hubiera un superviviente. Efectivamente hace una llamada, hace el capitán una llamada al Centro de Salvamento Marítimo de Finisterre, y el Centro de Salvamento pues moviliza 2 helicópteros, el Pesca 1, el Gelimer Galicia,
una lancha, la lancha Salvamar Atlántico y el remolcador Ría de Vigo, que llegan a la zona y las primeras noticias que trascienden a la prensa es que no encuentran nada, ¿no? Ocurrió muy cerca de Finisterre, 7 de julio del año 97. Y muchas veces cuando los investigadores, periodistas, se acercan a husmear, a intentar conseguir información, se encuentran, como en este caso, con la consigna del silencio. Esto fue lo que pasó en el asunto del hombre verde, como se conoció en aquella época en los medios regionales gallegos. Quizá a nivel nacional no se ha hablado nunca de este asunto. Silencio, bocas selladas y orden de no hablar. Entonces decidimos, en primer lugar, pues visitar el Centro de Salvamento Marítimo, ¿no? Y aquí ya nos empiezan a llamar la atención pues una serie de actitudes, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados pues a entrar en comandancias de la Guardia Civil, en cuartelillos, en escuadrones de vigilancia aérea, tanto aquí como en el país vecino, en Portugal. Y te puedo decir que en este lugar pues encontramos un mutismo y una falta de colaboración o un secretismo muy extraño, ¿no? Cuando estábamos hablando pues de un centro de salvamento que ni mucho menos es militar, ¿no? No nos quisieron dar ningún tipo de explicación, nos combinaron a que nos fuéramos allí, las personas, bueno, no nos dejaron entrar al lugar, ¿no? Y entonces decidimos esperar fuera que salieran algunos de los trabajadores, ¿no? Y pudimos ver desde fuera cómo se les indicaba a estas personas que no nos hicieran ningún tipo de declaraciones. Esto nos sorprendió, pero más sorprendente todavía fue las declaraciones que conseguimos de Miguel Díaz Piñeiro, que es el director o el presidente de la Cruz Roja del Mar de Finisterre, ¿no? Y cuando llegamos, una de las primeras cosas que nos espeta es que él piensa que algo se oculta tras esta historia, ¿no? Como tantas otras veces, algo se oculta en una de estas historias misteriosas que realmente, bueno, es mejor a veces pasar de largo sobre ellas, aunque siempre, también, y es de agradecer, hay periodistas que persiguen estas otras realidades. ¿Qué pasó? ¿Quién era? Una hipótesis oficial, que cada uno la valore como quiera, era que pudo ser un globo, un gigantesco globo verde, que cayó allí, a tan solo 60 metros del barco. Lo más interesante quizás es que ese globo, con todo el operativo de despliegue, pues no se capturó nunca. Tampoco a ningún hombre. Bueno, una imagen extraña, unos navegantes completamente aterrorizados. Seguro que muchos de vosotros estáis preguntando, bueno, ¿y alguno de estos objetos alguna vez, por ejemplo en nuestro país, ha agredido a alguien? ¿Hay constancia de ello? Hay constancia. Mediados de los 90 tenemos el último herido por un objeto que cayó del cielo, así de claro. Un hombre con muy mala suerte. Y para quien crea que todo esto ocurre en lugares solitarios, aislados, aquí viene este caso. Hemos contactado con un buen amigo, con Francisco Contreras Gil, que estudió punto por punto el que se llamó extraño meteoro de Getafe. Se metió dentro de un coche y estuvo a punto de matar a una persona concreta. Escuchamos a Francisco. Todo ocurría el 20 de junio de 1994, cuando José Luis Martín circulaba con su BMW por la autovía de Andalucía, dirección a la localidad madrileña de Getafe. A media tarde, en ese momento, una masa incandescente, un pedrusco, atravesaba el parabrisas del BMW, golpeaba en el volante y en el brazo derecho de José Luis para posteriormente aterrizar, entre comillas, en la parte posterior del vehículo. El caso fue todo un espectáculo, nunca mejor dicho mediático, porque José Luis Martín se convertía en la cuarta persona agredida de forma meteórica, entre comillas, durante el pasado siglo XX, un hecho casi irrepetible. Yo me acuerdo cuando estuve hablando con los técnicos, con el servicio técnico de BMW, el volante quedó completamente destrozado y uno de los mecánicos, Adrián Cruz, creo recordar, me decía que era prácticamente imposible ni siquiera doblar o destrozar ese volante a base de martillazos. Pero la parte o el gran enigma, la parte enigmática de todo este caso vino posteriormente cuando Jesús Martínez Frías, miembro del CSIC, doctor en geofísica, abrió una investigación para estudiar qué clase de meteorito era. Hasta el día de hoy nadie ha podido, o todavía no se puede conocer con toda rotundidad qué clase de materiales tienen esta roca. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. La roca de Getafe. Casi 10 años, 8 en concreto, y nadie sabe de qué está compuesta. Ha pasado por todo tipo de universidades, en Canadá, en Francia, en la Universidad de Granada, y todavía los técnicos no se ponen de acuerdo. ¿Qué agredió a José Luis Martín? La verdad es que quizá pues tengan que pasar muchos años hasta poder averiguarlo. Un hombre que cae del cielo, una roca no identificada que casi mata a un pacífico conductor de Getafe. Aquellos bloques de hielo, esas lluvias que antes repasábamos con Carmen Porter, de sangre, de animales, de arroz, parecen extrañas bromas de la naturaleza. Pero
Si podemos elegir un caso que ya creo que colma toda la expectativa en cuanto a lo misterioso y a lo insólito, tendríamos que irnos sin duda alguna hasta Santander. En la provincia cántabra, muy cerquita, 35 kilómetros de la ciudad, hay una aldea con muy poquita gente que se llama Las Pilas. Septiembre del año 89. Y volvemos a repetir, estoy convencido de que esta historia no la ha conocido absolutamente nadie. Ahí tenemos un magnífico corresponsal, nuestro compañero Mariano Fernández Urresti. Yo prefiero, es mejor que os lo cuente él. Una siniestra broma, unos campesinos también muy humildes que fueron testigos de lo maquiavélico que puede ser el ser humano, o el culpable era el propio cielo. El escenario de los hechos fue el corral de la casa de unos ganaderos cuyo cabeza de familia, vamos a llamarle tan solo Manuel porque quería mantener el anonimato. Tenía entonces 59 años, su esposa Rosario 56 y la otra testigo de los sucesos fue su nuera María, que tenía 27. Pues caía la tarde y aún, no obstante, hacía calor, estamos todavía en verano. La familia estaba por eso pues en la parte posterior de la casa, cerca de la entrada a las cuadras y no lejos del lugar donde almacenaban la hierba que servía de alimento al ganado. Y súbitamente hubo un viento que a los testigos les pareció extraño en ese instante. Después, una luz apareció y cayó sobre el patio de la casa y luego pareció extinguirse. Y a esa luz siguieron otras más, hasta sumar aproximadamente una media docena. Manuel temió que aquellas chispas incendiaran la hierba destinada a los animales y entonces se apresuró a apagarlas. Pero fue entonces cuando descubrió que no se trataba de nada conocido. En realidad, lo que parecía haber caído del cielo era algo parecido a unos muñecos, en cuyo interior había una luz que se extinguía por sí sola al cabo de unos segundos. Menuda descripción, ¿verdad? Unos muñecos de algo parecido al plástico, color blanquecino y dentro una luz. Como decimos en Milenio 3, esto es imposible, pero al parecer ocurre. Mariano pudo acudir al lugar, recoger algunos de los objetos, se mandó a analizar y empezó ahí una larga investigación que todavía no ha terminado. Yo mismo he podido ver las imágenes de esa especie de muñequito que en número aproximado a los 300 o 400 cayó en esa aldea de Las Pilas. Vamos a hacer un pequeño análisis describiendo punto por punto lo que aquellos asustados campesinos pudieron encontrarse aquel día de septiembre del 89. Cuando Manuel los cogió descubrió que al tacto, sin embargo, eran fríos. La familia no prestó atención a los demás muñecos y conservó tan solo uno de ellos, que ha sido el que pues nosotros hemos podido ver y tener en nuestras manos. Es un objeto de forma antropomorfa, de unos 5 centímetros de altura por 3 centímetros de anchura, y se diría que es la parte superior de un muñeco, por decirlo de algún modo. Sería el tronco, para ser más precisos, porque carece de piernas, y no sabemos si nunca tuvo piernas o es que las perdió en la caída desde esa caída de ninguna parte. El color del objeto es similar al de un hueso. Los brazos parten del tronco en línea frontal y uno de ellos había roto a la altura de lo que podríamos haber denominado el codo. Tiene manos, 5 regordetes dedos al final de las manos y con algo parecido a uñas. La cabeza, en cambio, es bien extraña, es más bien una meseta, una plataforma dura, más dura al tacto que el resto del muñeco, de 1,5 centímetros de diámetro aproximadamente. No hay ojos, ni tampoco orejas, ni una cara que contemplar. Y en el interior del muñeco pues nos encontramos una forma completamente hueca, no hay nada que explique el origen de la luz que emitía. Al tacto es más suave en la parte inferior que en la parte superior, que es más dura y rugosa, y la familia nos confesó en su momento que las baterías de algunos electrodomésticos se descargaban cuando el muñeco estaba cerca. No se observó ningún otro fenómeno secundario al tacto con este, digamos, objeto o muñeco, llamémoslo así. Y la cuestión es, pues si estamos ante una broma, y si es una broma, ¿de quién? ¿Por qué en una casa en las afueras de un pequeño pueblo? En todo caso, si hubo un bromista, se tomó pues muchas precauciones. En primer lugar, hizo una serie de cosas dignas de mérito. Volar, por ejemplo, sobre una casa a más de 5 metros de altura sin que nadie le viera, sortear un tendido eléctrico que hay en las proximidades y hacerlo con la precisión de un acróbata. Generar un viento extraño, que no sabemos de dónde pudo venir, y además descargar una lluvia de objetos luminosos a los que previamente tuvo que haber construido. ¿Y todo esto para qué? Esa es la cuestión. ¿Y todo esto para qué? Evidentemente, Mariano, historiador de Torrelavega, Cantabria, tiene toda la razón. Sin ningún sentido ocurren cosas y a veces la realidad supera cualquier ficción. Ocurría a 35 kilómetros de Santander, septiembre del 89. Ese pequeño objeto, uno de ellos, el que guardó la familia casi como misterioso recuerdo, fue llevado hasta la Universidad de Bilbao y los análisis dictaminaron que por lo menos no era ningún otro juguete conocido o patentado en España.
y entonces de dónde demonios venía y por qué desde el cielo. Hemos estado en Galicia, en Cantabria, en Madrid. Jesús Martínez Frías del CSIC nos hablaba de aquel objeto de 10 kilos de Soria. Bueno, a veces el cielo, ese misterio grande que está ahí arriba de nuestras cabezas, tiende ese tipo de bromas. Y a veces en Milenio 3 pensamos que nos vienen bien. La naturaleza, la realidad, nos hace estas bromas, parece ser, para reírse un poco de este ser humano absolutamente amedrentado, siempre metido en conflictos, y que quién sabe si con estas cosas algún día aprecie más la maravilla de la realidad, el misterio de cada cosa, los enigmas que se abren en cada lugar que pisemos y a cada lugar al que viajemos. El cielo como misterio y las cosas que quedan de él como extrañas bromas que, pese a quien pese, siguen sin tener una solución. Nos escuchamos dentro de 4 horas en esa segunda edición de Milenio 3. Os dejamos con Javier Manzano. La otra realidad. Milenio 3 en la cadena SER.